La vida es podcast. Buenas tardes, es un placer estar de nuevo aquí en esta jornada con todas vosotras y vosotros, con todas ustedes. Y bueno, estamos aquí en La Vida es Podcast. Ya saben que es un programa que empezamos el año pasado en esta jornada académica en colaboración el aula de radio y el aula de teatro, dirigida por Diego Armando. Profesores, investigadores, alumnos y teatreros, gracias por acompañarnos un año más en la grabación de esta segunda entrega de La Vida es Podcast, programa que surgió para acercarnos un poquito más al siglo de oro, a través de las figuras que hoy lo mantienen vivo: directores, actores, músicos y dramaturgos. Y contamos con un invitado muy especial que también estuvo el año pasado, con Carlos. Hola, Carlos. Adelante. Muchas gracias, Esther, Diego. Estoy encantado de poder acompañaros un año más en este programa que se está convirtiendo ya en una cita habitual en estas jornadas de teatro del siglo de oro. Carlos es doctorando en investigación teatral y profesor de creación literaria en la Universidad de Almería. Y bueno, nuestros invitados de hoy son dos figuras destacadísimas del panorama escénico, como lo podéis ver aquí. Por un lado, Pepón Nieto, uno de los actores más reconocidos de España y que cuenta con una trayectoria de casi 30 años en el ámbito teatral. Ha formado parte del elenco de piezas como Martes de Carnaval, El Jurado o Ay Carmela, y ha trabajado con directores tan conocidos como Mario Gas, Guillermo Heras, José Carlos Plaza o Andrés Lima, con quien de hecho acaba de cerrar la gira La Comedia de los Errores. En el mundo del cine y la televisión cuenta con una filmografía de más de 20 películas en las que ha colaborado con cineastas como Alex de la Iglesia o Imanol Uribe, además de haber protagonizado series emblemáticas como Los Hombres de Paco, o más recientemente 30 monedas, Smiley o Castigo Divino. A lo largo de su carrera ha recibido galardones tan destacados como el Premio Max al Mejor Actor, la Biznaga de Plata del Festival de Málaga y reconocimientos internacionales como el Premio al Mejor Actor en el Festival de Toulouse. Y junto a él contamos también con Luis Santana, que es una de las voces más consolidadas del panorama nacional. Su extensa trayectoria le ha llevado a pisar los escenarios más importantes de nuestro país, como el Gran Teatro del Liceu, el Teatro de la Maestranza en Sevilla o el Auditorio Nacional de Música, y ha actuado en ciudades como Roma, París, Milán o Viena. Ahora llega a Almería y lo hace para estrenar junto a Pepón Nieto Ecos del siglo de oro. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Qué tal estáis a escasa hora del estreno? Pues nervioso, como siempre, pero bueno, tranquilo, porque esto es una... Luis me ha embarcado en esta historia. Luis y yo venimos colaborando. Luis hace con algunos actores, compañeros, hace recitales. Precioso, pero es un barítono con una voz increíble que a mí me fascina. Yo me quedo en el escenario embobado mirándolo y me toca hablar, pero no me sale, porque me quedo mirándolo a él. Y yo he hecho con él algunos textos de Benedetti, que es un poeta que nos gusta muchísimo a los dos y que disfrutamos mucho. Y me llamó hace un tiempo para decirme que había la posibilidad de hacer esto. A mí me da mucho respeto. Yo no soy ningún experto ni erudito, ni mucho menos en el teatro del siglo de oro. Estudié en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, pero de esto hace mucho. Y aunque he hecho cosas de teatro clásico hace mucho tiempo y no... El teatro clásico, el teatro en verso a mí me produce muchísimo respeto, ¿no? Pero bueno, los textos son hermosísimos. Hemos hecho una selección que me parece que va a gustar, que es amena, que toca un poco todo y pasa... Bueno, es difícil porque es difícil en una hora y pico hacer un resumen, pero yo creo que hemos hecho una elección, por lo menos a nosotros nos gusta, y yo creo que el espectáculo está más basado en la voz de Luis y en los textos del siglo de oro. Yo soy un mero transmisor, voy a intentar recitarlos bien, voy a intentar que se entiendan, seguir la métrica y ser un poco, digamos, un poco, pues eso,
cartesiano en ese sentido y no salirme mucho los pies, no sacar mucho los pies del plato. Vosotros me diréis que tenéis un carácter más académico que yo y que conocéis en los textos del Siglo de Oro mucho más que yo. Si os parece, antes de entrar en más detalles sobre el espectáculo de esta noche, repasamos brevemente vuestra relación con el Teatro del Siglo de Oro. En tu caso, Luis, sabemos que tu carrera viene muy marcada por la versatilidad. Has trabajado géneros desde la zarzuela, música contemporánea, incluso en espectáculos como lorquianos, en los que has dado voz a poetas como Lorca o en general los poetas del 27. ¿Cuál es tu relación con lo clásico? ¿Dirías que toda tu trayectoria de alguna forma se ve en este...? Bueno, yo tengo una relación, buenas tardes, yo tengo una relación muy amistosa, a lo mejor un poco, con Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, con la cual llevo haciendo muchísimos espectáculos, con lo cual el Siglo de Oro y toda esa época que me fascina, que me subyuga, estoy muy acostumbrado. Pero es la verdad que es la primera vez que hacemos un espectáculo con textos íntegros del 16 y sobre todo música que tiene que ver con esos textos, porque es muy difícil, porque la lírica, encontrar dentro de la lírica obras del Renacimiento para voz y piano no es fácil. Entonces hemos cogido algunos autores contemporáneos que han escrito sobre estos poetas del 16 y luego hemos cogido también un poco cosas que tienen algo que ver, pero sobre todo una conexión con Manuel del Pópulo Vicente García del siglo XVIII que encaja muy bien con algunas cosas de Lope o de Quevedo, de Cervantes, ¿no? Encaja muy bien. Pero yo creo que es muy sorprendente este espectáculo y que a mí particularmente me gusta mucho y no estoy para nada de acuerdo que el importante soy yo. O sea, habrán visto ustedes qué voz, qué manera de decir y que cómo lo dice como decidor Pepón Nieto, que es una absolutamente gozada escucharle recitar esos maravillosos textos. Y precisamente a Pepón, en relación con uno de esos textos, quería preguntar porque hemos visto en el programa que se han escogido poemas, pero también fragmentos de obras de teatro. Hay un monólogo particularmente interesante. Sí, yo quería hacer un poco eso también, ¿no? Que tuviera que ver con... Es que además a mí no solamente los sonetos o los poemas, el Siglo de Oro es el teatro, ¿no? Es la métrica del teatro y cómo además esa métrica influye en la emoción de los personajes. Eso es lo que a mí me parece más sorprendente como actor. Cómo decir un texto, cómo escriben con la métrica adecuada para que la emoción del texto pueda pasar por el cuerpo del actor. Para que no... Siempre es muy difícil, siempre es un añadido, ¿no? No puedes tirarte a la piscina, improvisar o decir lo que te sale o llevártelo a tu terreno. No, hay un texto que es muy estricto y de ahí no te puedes salir. Pero como siempre el autor, Lope, Calderón, maravillosos, están siempre escribiendo de forma que esa métrica ayude a que lo que estás diciendo esté en la emoción también, salga desde ahí. Eso me parece muy interesante. Y hay un pequeño monólogo de un personaje que, como además en la elección que hemos hecho hay mucha cosa intensa, pues de repente yo quería hacer una cosa como en comedia y hay una cosa de Agustín Moreto, del lindo Don Diego, y hay un monólogo pequeñito de un personaje que se llama Mosquito, que es un criado, que viene a contarle a la pretendida de Don Diego. Don Diego es un señor de Burgos tremendo, una especie de drag queen de nuestra época, y Don Diego viene a casarse y entonces le traen al marido y no sabe lo que le viene. Mosquito viene a contarle cómo es el lindo Don Diego, hace una descripción de ese señor que es un poco tremendo, ¿no? Y entonces me gustaba mucho ese monologuito, me parece muy divertido y además permite también la posibilidad de ver cómo esa métrica se adapta perfectamente a lo que está contando este criado. Y aparece también, si no me equivoco, el monólogo de Segismundo, de La vida sueño. No tenemos La vida sueño. Fallo mío, entonces. No vendemos La vida sueño. Para el año que viene. En cuanto al proceso de musicalización, porque muchos de los temas son poemas que tienen musicalidad propia, como estáis diciendo, ¿cómo ha sido el trabajo de musicalización? Bueno, yo primero, cuando
entre los dos, bueno, empecé a seleccionar poemas, pero con el permiso de Pepón, y luego Pepón seleccionó sus poemas. Pues cuando se hizo un poco la base del repertorio, empecé a buscar músicas que tuvieran que ver con ese poema. No es fácil porque hay muy poco escrito, pero bueno, he tirado de autores, por ejemplo, Rodrigo, que tiene unas canciones maravillosas, Joaquín Inculmel, que también tiene unas canciones que han escrito porque eran unos enamorados de los poetas del 16. Entonces, básicamente es buscar el poema que tenga conexión con esa música. Y al final ha salido muchísima música y muchísimo repertorio. Y bueno, también un poco en relación con esto que nos comenta, el papel de Víctor, el pianista que acompaña. He de decir que hoy tenemos de pianista a Natacha González, porque Víctor pues no ha podido venir porque ha tenido problemas hoy por el trabajo y, en fin, que Almería está muy lejos también. Y contamos con una pianista con la que trabajamos habitualmente, que es Natacha González, que es maravillosa también, y tinerfeña, y bueno, pues estupendamente. O sea, la pregunta era más bien cómo se relacionan en el espectáculo música y palabra, que al final son los elementos fundamentales de nuestro siglo de oro. Que encajan muy bien, porque la música es parte de la palabra. Yo creo que es que, y además con el piano, que de alguna manera se ensambla fenomenal. Bien, Pepón, yo te quería preguntar, porque en Almería tenemos un dramaturgo, Premio Nacional de Teatro, que es Paco Becerra. Sí. Y tú has trabajado con él en el capítulo número 5 de la serie Superstar. Sí, Y nada, quería que nos comentara un poco pues cómo fue Paco esa Becerra experiencia. es que lo conozco hace muchos años, de cuando llegó a Madrid y hacía sus cosas. Y me parece un tipo brillante, es un dramaturgo magnífico y escribe desde un sitio que a mí me parece muy interesante y muy potente. Tiene además un imaginario muy propio y una forma de escribir muy propia. Entonces, esta serie se llama Superstar, que producían los Javis, dirigida por Nacho Vigalondo. Cada uno de los personajes, digamos, centrales de la historia, sabéis que es de Tamara y tal, del tamarismo, pues tiene un capítulo, donde es protagonista en un capítulo. Y casualmente, casualidades de la vida, él escribía el capítulo 5 y mi personaje es el prota del capítulo 5. Con lo cual estuvimos muy mano a mano ahí, bueno, mano a mano escribiendo no, el texto estaba, pero sí que estuvo muy involucrado y yo llamándole y la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Paco es un tío brillante, ya lo he dicho antes, no hace falta que lo diga, y tenéis un almeriense ilustre, vamos, como, no sé, Manolo Escobar, David Bilbao y Paco Becerra. En tu caso, bueno, una última pregunta y ya al público también que vayáis pensando, porque vamos a hacer el programa en esta ocasión breve, no por ello menos interesante, para que se puedan ir, que tienen hoy el estreno, pero entre teatro, series, cine, son maneras de trabajar y de preparar muy diferentes. Me imagino cómo lo enfoca ese trabajo, esos trabajos tan diferentes actorales. Bueno, yo creo que para mí el hecho actoral es el mismo. O sea, a mí me da lo mismo que se levante el telón o que digan 5 y acción. Yo creo que la forma de abordar el trabajo, de hacer el personaje cercano, creíble, contar la historia, estar al servicio de la historia, parte del mismo sitio. Técnicamente es totalmente distinto. Y es mucho más gratificante, por ejemplo, para mí el teatro y el periodo de ensayo para mí es el periodo más feliz de mi vida. Siempre que estoy ensayando estoy feliz. Una vez que estrenas, pues está muy bien hacer la función y tal, pero todo ese periodo de creación, de poner en pie con el director, con los compañeros y tal, para mí es muy gratificante. En el cine y en la tele no existe. Y el teatro tiene esta cosa de contar la historia de principio a fin, de no ir por trocitos y de ser dueño de lo que estás contando y poder testar con la gente cómo va reaccionando. Me parece que el teatro es el origen y es lo que lleva a lo demás, ¿no? Pero a la hora de afrontar un personaje, no sé si decir hacerlo creíble, es que hablar de nuestro trabajo a mí me parece muy raro, porque no sé muy bien lo que hacemos, o yo por lo menos no sé muy bien lo que hago.
No me parece que yo esté contando una historia o esté representando unos sentimientos, pero tampoco son los míos, pero los estoy viviendo también. Entonces es muy, muy raro para mí explicarlo de una forma que se pueda entender lógica. Pero a la hora de llegar a eso, para que la persona que esté enfrente entienda eso y se emocione o que vibre con lo que está ocurriendo o esté completamente atrapada, para llegar a ese personaje, para mí el camino es el mismo, ¿no? Y es que me cuesta mucho explicar cómo lo hago, cómo lo hace cualquier compañero, ¿no? Hay un montón de profesores de técnicas y yo luego leo frases que dicen muchos profesores y tal, y digo, pues sí, son muy bonitas, pero es que luego en el escenario lo que te pasa solo a ti y es una cosa muy íntima. Y tú no sabes cómo estás conectado, no solamente con el texto o con el espectador o con la obra o con lo que estás contando, sino cómo estás conectado contigo mismo en cada momento, porque de repente hay momentos en los que tú estás como por encima y hay otros momentos en los que... Y luego cada función es muy, muy distinta, ¿no? Y luego la técnica en el cine y en el teatro y en la televisión es muy estricta. Hay una técnica muy... ¿Sabes? Tienes que tener muy claro de dónde vienes, a dónde vas, no pasarte porque tienes que contar luego la historia y se tiene que entender. Entonces la técnica funciona de otra manera. Son formas distintas, pero el hecho, digamos, interpretativo es el mismo en ambos, en los tres medios. Pues gracias por esa respuesta a difícil pregunta o extraña pregunta o complicada, ¿no? de explicar. Y ya si damos la palabra al público, os voy a pasar el micrófono o les voy a pasar el micrófono. Si levantan la mano o me lo piden por aquí. Adelante. Hola, buenas tardes. La verdad es que es una alegría ver sentados aquí frente a nosotros a este grupo tan maravilloso. Gracias por estar aquí. Pero ante todo habéis nombrado a Paco Becerra y efectivamente hay una experiencia, lo sabe precisamente Diego, cuando hace 10 años, no sé si lo recuerdas, yo sí, estábamos en el aula de teatro de la que yo formé parte. Entonces llegó Paco Becerra al aula y fue una jornada en marzo, recuerdo bien, marzo del año 16, que fue maravillosa. Yo tengo muy buena memoria y la verdad es que en aquel momento, ya solo, con esa escena que inventamos cada uno de nosotros, nos inventamos una escena. Se tienen que ir a estrenar. Perdón. ¿Cuál es la pregunta? Disculpa. Bueno, más que la pregunta es darles gracias y ese recuerdo maravilloso. El teatro lo es todo y ayuda enormemente. Gracias por vuestra presencia. Gracias, Socorro. Muchas gracias. ¿Por dónde? ¿Por allá atrás? ¿Voy? ¿Aquí? Buenas tardes. Quería saber cuál ha sido el hilo conductor que habéis cogido, seleccionada para hilar todos estos textos y engarzarlos y darle sentido a la obra. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, como todo en el siglo XVI, el amor. Hemos partido del amor, pero luego también hay otras cosas, ¿no? Pero sí, y el disfrute también, sí, ¿no? El disfrute, sí, exacto. Pero en un principio pensamos en el amor y en eso nos hemos basado. Sí, yo creo que sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Por aquí? ¿No? Es vuestra oportunidad o comentario. Ya después que le he dicho a Socorro que íbamos con prisa ya, pero no se puede, ¿eh? ¿Sí? ¿Por aquí hay alguien? ¿No? ¿Por aquí? Perdón, habéis mencionado el proceso de construcción como lo más placentero, ¿no? Lo más gozoso para el común de los mortales. ¿De cuánto tiempo hablamos entre que planteáis este proyecto y hoy? ¿O cuántas sesiones? O, bueno, un poquito para que nos hagamos la idea de las bambalinas. Bueno, pues que lleva su tiempo sobre todo porque hay que pensarlo. Llevamos muchas horas de teléfono sobre todo y de bueno, ¿sabes lo que pasa? Que no es un espectáculo teatral en el sentido de crear personajes, ensayar, si hay ensayos, por supuesto, pero no es un espectáculo de composición, digamos, teatral,
sino que Luis es barítono, él trabaja por su cuenta, yo no me puedo meter en eso porque es que yo canto para que me partan la boca, y Luis en ese sentido también me da a mí mucha libertad en la forma de decirlo, de contarlo, lo que nos hemos puesto más de acuerdo es en la composición del espectáculo, el orden, cómo lo vamos a decir, con qué canciones se van a acompañar, vamos a meter esto un poco más gracioso aquí, vamos a relajar luego después. Sí, intentar darle un sentido a esto quizá es lo que más, porque no es un espectáculo, no hay personajes, no hay una puesta en escena, digamos, que haya que ensayar o montar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Es un recital. ¿Nada? Bueno, pues volvemos aquí a la mesa, continuamos con La Vida es Podcast. Adelante, Diego. Nada, pues para concluir ya, porque se tienen que ir, que estrena. ¿Es el estreno hoy en Pues sí, Almería? Sí, sí. Pues para concluir, si os atrevéis a recitar algo pequeñito. Uy, pues es que no se me ha salido el texto y como es un recitado no me sé de memoria, no me atrevo. Vale. Directamente te lo digo ya, no me atrevo. No me atrevo porque no me lo tengo de memoria, claro. Pues yo creo. Bueno, pues dándole las gracias. Ha sido un placer estar con Pepo Nieto y con Luis Santana en estas jornadas del Teatro del Siglo de Oro. Muchísimas gracias al público por ser tan fieles a esta cita. Gracias, Carlos, Diego. Ya sabéis, La Vida es Podcast, estará colgado como siempre en las plataformas de difusión habituales, también en la web de la radio de la Universidad de Almería. Y nos vamos corriendo casi que al teatro, así es que La Vida es Podcast. Gracias.